En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesucristo, tú que dijiste, donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Inspíranos hoy en nuestros propósitos. Tú que dijiste, esta es la voluntad de mi Padre, que ninguno de estos que Él me ha dado se pierda. Ayúdanos a vivir esta misión. Tú que dijiste, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Ayúdanos a vivir en tu voluntad y no en la nuestra. Tú que dijiste, amaos unos a otros como yo os he amado. Ayúdanos a despojarnos de nuestro amor propio y cambiarlo por el amor a la salvación del otro en cada momento y situación. Solo así, lejos de nuestra vanagloria, podremos encontrar reposo en tu inmenso misterio, paz para nuestro convulso mundo, sentido, amor y frutos para nuestra vida y luego para la vida eterna. Te lo pedimos por los méritos de tu pasión. Amén. Por María. Quédate en nosotros, Jesús. ¿Cómo sana Jesucristo integralmente? ¿Cómo sana? Vamos a hablar de un universo de tres grandes titulares y prácticas que tienen el mismo común denominador distorsionado con respecto a Dios. Y en el otro extremo, en el otro lado, tenemos este titular. ¿Cómo sana Jesucristo integralmente? Es importante que sepamos que estamos hablando, como decía, de tres grandes prácticas que tienen el mismo común denominador. Sanaciones intergeneracionales, constelaciones familiares y las misas de sanación del árbol genealógico. Tienen el mismo común denominador, ampliamente distorsionado ya, en el que el medio se ha convertido en fin. Aquí vemos en esta página el extremo de la distorsión. La muestro, hay muchas otras. Todos podemos encontrar fácilmente en Internet ofertas de retiros espirituales hechas tristemente por sacerdotes. También, como lo decía el padre Javier Olivera Rabasi, que le agradezco a Pilar que ayer nos dio este link, lo tenemos también el texto del padre Alcántara, Rogelio Alcántara, lo tenemos de la revista Aleteia, el texto, es un artículo muy profundo, pero en la entrevista, que la vamos a ver ahora a dos trozos, que le hace el padre Javier Olivera, es impresionantemente profunda y académica y docta. Pero antes de eso, quería mostraros una de las tantas páginas que hay donde ofrecen este tipo de servicios, retiros. Miremos un poquito más abajo, en el texto, quien hace esta presentación, esta invitación, dice, en los retiros del padre Ghislain, uno de los días se celebra una misa de sanación del árbol genealógico. En esa misa, como él explica, se pretende sanar de todo mal a cualquiera de nuestros antepasados. Ir tomando nota, ir tomando nota. Fijaros lo que se ofrece. O sea, que tú, que yo, con una misa, vayamos a sanar a un antepasado nuestro. ¿Eso dónde está en la Biblia? Y segundo, como dice el padre Rogelio, que es una eminencia y una erudición en todo este asunto y en el exorcismo, en el Congreso, lo dijo en el Congreso Mundial de Exorcistas, ¿en qué liturgia de la Iglesia, el Novus Ordo o cualquiera, está esta liturgia de estas misas? Pero vayamos al sentido común. ¿Puedo yo, con una misa, ir a sanar a mi bisabuelo, a mi abuelo? Yo, porque además, realmente... Entonces,
Dice, la sanación intergeneracional para el cristiano es una oportunidad de reconocer y llevar la sanación a cosas que influyen en la familia, desde el pasado con repercusiones para el futuro. Impresionante, o sea, está por encima de la gracia de Dios que actúa en el presente, porque el pasado ya no existe. El pasado no existe. ¿Cómo puedo yo ir al pasado a sanar a un ser querido mío de no sé qué enfermedad o tendencia o lo que sea? Es que eso, el mismo sentido común nos habla clarísimamente. Pero claro, las personas desde su emotividad se obnubilan y se quedan y dicen, Dios, qué maravilla, es que yo sé que yo me comporto igual que mi abuelo y entonces yo quiero sanar a mi abuelo para sanar yo. Esa misa, claro, como va empaquetado en una santa misa, o en una misa, no sé si será santa, pero es duro porque apliquemos el sentido común. Bien, más abajo dice, la sanación intergeneracional, como también se la conoce, fijaros, como también se la conoce, y nos están invitando aquí a un retiro, nos sugiere la posibilidad de que actos negativos de nuestros antepasados puedan introducirse de alguna manera, de alguna forma, en nuestra sangre y paguen por ello las generaciones futuras. A ver, familia, todos ya tenemos suficiente formación aquí como para saber la diferencia entre las tres dimensiones del ser: el corazón, que es el sistema límbico, con una parte del sistema reptiliano instintivo, el alma, que es la que conecta con el Espíritu Santo para poder que haga milagros, y la mente, el cerebro, las neuronas, la fuerza. Claro que puedo heredar neuronas de mis abuelos, claro que sí, pero Jesucristo no antepuso una condición como condición para llamar a un apóstol o a un discípulo que fuera a sanar su herencia de sus abuelos. Entonces, es impresionante cómo sí que estamos distorsionando las enseñanzas del Señor. Porque estamos centrándonos en nosotros. Estamos centrándonos en los antepasados. Sacamos la culpa de nuestra conducta a veces pecaminosa, sacándola fuera. No, es que es porque mi abuelo, porque mi abuela, porque mi padre. Más abajo dice, sanar raíces problemáticas es lo que se trata en estas misas de sanación del árbol genealógico. Este material es para cristianos maduros, o sea, los que estamos aquí somos muy maduros. Este material es para cristianos maduros en el ministerio de sanación, puesto que los que no han oído hablar suelen extrañarse de estas prácticas. Somos inmaduros. Bueno, más abajo, se ve a otro sacerdote. Antes se hablaba del padre Gisley. Con esto ya termino este documento. Y aquí se ve al padre John Hams, que también tiene bastante fama. Vais a ver en los audios, creo que lo vais a ver o a escuchar en los vídeos del padre Rogelio Alcántara, cómo tienen fama todos los sacerdotes que se dedican a estas misas, arrastran por miles. Es un gran fenómeno en la Iglesia Católica en este momento. Arrastran por miles. A pesar de haber sido algo que nació en la Iglesia Protestante, ha sido importado de allí y la Iglesia Protestante lo importó de la nueva era, de algo absolutamente satánico, pues se ha instalado en nuestra Iglesia y los sacerdotes están, claro, arrastrando gente por miles en cada una de estas misas. El común denominador de todas estas técnicas es, diríamos, entre muchos otros frentes que está el demonio engañándonos y evitando que acudamos a Dios y que le amemos por encima de todo, estamos perjudicando a nuestros seres queridos. Fijaros aquí, es solo una pincelada. La segunda carta de Macabeos, capítulo 12, versículo 46. Por eso hizo el sacrificio expiatorio por los difuntos, para que fueran perdonados sus pecados. Y podéis ir al catecismo, en el 954, en el 1027 creo, bueno, donde se nos invita
a interceder por nuestros seres queridos difuntos, para que ayudarles a terminar de purificar, porque ellos pueden interceder por nosotros, nosotros por ellos, pero ellos no pueden interceder por sí mismos, ya no pueden hacer méritos. En el momento en que nosotros fallecemos ya no podemos hacer más méritos. Entonces, bueno, pues nuestros seres queridos nos ayudan a terminar de purificar. Entonces, fijaros aquí, desde Macabeos ya se nos invita a orar por nuestros seres queridos y a ofrecer sacrificios por los difuntos en general. Puede que no sean seres queridos de sangre. Y estas misas nos invitan a que para yo egoístamente sanarme de algo que supuestamente heredé, que puede ser verdad en parte. Luego veremos la diferencia entre lo espiritual y lo natural. Lo que se hereda en la forma natural, en las neuronas, en el cuerpo, y lo espiritual, el pecado de cada uno es de cada uno, eso es individual, eso no se hereda, el pecado no se hereda. Bueno, a lo que iba. Es quitarle a nuestros seres queridos la oportunidad de estar orando y ofreciendo por ellos para que puedan terminar de purificar. Porque resulta que nos inventamos el ir a sanar sus enfermedades para que se sanen las nuestras. Intergeneracional. Si se sana la suya, se sana la mía. Pero, ¿dónde está eso? ¿Dónde está? Bueno, siguiente. El que peque y no otro, morirá. No cargará el hijo con la iniquidad de su padre. Dice Ezequiel 18:20. Ni el padre con la iniquidad del hijo. Sobre el justo recaerá su justicia y sobre el impío su impiedad. Ya sé que tenemos textos del Antiguo Testamento de cuando el Éxodo, están en el Éxodo, está en Números, está en Levíticos, en fin. Principalmente en el Éxodo de esos 40 años, en que ante ese descaro de un pueblo que estaba siendo rescatado de la esclavitud y que se le enfrentaba a Dios y le reclamaba que ya estaban cansados de comer todos los días lo mismo, que, en fin, que si no tal cosa, entonces se montaban dioses paganos, en fin, se le enfrentaban al mismísimo Dios, al amor de Dios, porque era todo amor. Lo que él estaba haciendo por ellos era todo amor, rescatarles de la esclavitud. Entonces, claro, les advertía y decía, si vosotros ahora no hacéis bien las cosas, lo van a pagar vuestros herederos, o sea, la segunda y la tercera generación, porque así sería, claro. Más de 40 años son prácticamente tres generaciones, ¿no? Entonces, aquí dice, no cargará el hijo con la iniquidad de su padre, en Ezequiel 18:20. Y en Mateo 12 nos dice, pero al que hable con el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el venidero. Hay un mundo venidero, aparte de este, ¿no?, en el que también se puede perdonar. Si no se le perdonara el pecado contra el Espíritu Santo, se pueden perdonar otros pecados que no sean graves y que se estarán perdonando en ese otro mundo siguiente, ¿no?, según San Mateo. El padre Rogelio Alcántara, insisto, voy a pasaros unos trocitos del vídeo que nos recomendaba Pilar Gámez desde Canadá, pero todo lo que dijo e hizo el padre Rogelio Alcántara, que es una eminencia a nivel mundial, está recogido en la revista, podéis tomar nota, Aleteia, número 630, del 7 de diciembre de 2018, donde se recogen las conclusiones del Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Exorcistas, celebrado en Roma en septiembre de 2018. Bueno, entonces a lo que iba es que en la entrevista que vamos a ver dos trocitos ahora, que le hace el padre Javier Olivera Rabasi y que se basa en los mismos contenidos de la revista Aleteia publicados por el padre Rogelio, voy a decir una breve reseña del padre. Aparte de sacerdote, desde 1986, diocesano, es doctor en antropología, licenciado en teología, licenciado en filosofía, licenciado en psicología, es el asesor de la Asociación Internacional de Exorcistas, es director de la Comisión para la Doctrina de la Fe de la Arquidiócesis de México, guía de vocaciones sacerdotales, profesor de seminarios,
está encargado del Colegio de los Sacerdotes Mexicanos en Roma, etc. O sea, es una eminencia. Consultado por el Papa, hay varios documentos en los que así se le reconoce. Vamos pues entonces a escuchar dos trozos, para no leer todo el documento de Aleteia, vamos a escuchar dos trozos de esa entrevista del padre Javier Oliver Rabasi al padre Rogelio Alcántara. No, no es el pecado. Y entonces aquí unas distinciones que tenemos que hacer. El pecado es un acto moral malo que tiene como consecuencia una culpa y una pena. La culpa la tiene la persona que la ha cometido y a él se le imputa, y la pena es lo que tiene que pagar por el pecado el pecador, el que lo cometió. Y entonces nadie puede pagar la culpa o la pena de otro porque el pecado es un acto personal. Entonces el acto personal, moralmente hablando, no puede pasar a la siguiente generación, ni a la tercera, ni a la cuarta, ni a la décima. Lo que sí pueden pasar son las consecuencias del pecado, pero que quedan todas en el ámbito natural. Acá hay varios, como recién decía el padre, hay varios incluso sacerdotes católicos que plantean esto. Hay otros autores también que se dedican a estos temas, ¿no, padre? Sí, hay otros autores, la lista es larga, hay algún canadiense, algún africano que vive en Estados Unidos, en la diócesis de Pensacola, Tallahassee, hay sacerdotes mexicanos, hay españoles, en fin, hay muchos sacerdotes que se han dejado seducir y arrastrar por estas ideas novedosas y que las tratan de poner en práctica a través de oraciones poderosas que ellos dicen hacer y que se les llenan sus sesiones. Pero que en el fondo lo que podemos ver es tratar de sanar unas conductas de una manera superficial e inmediata a través de unas oraciones, lo cual implica para la persona no ver realmente la raíz de su problemática, porque la problemática ordinariamente cuando se trata de los actos, pues es luchar contra ellos. Y esa lucha es un esfuerzo personal que ha de hacer, que se puede hacer pidiendo la ayuda divina, pero que depende de la voluntad de la persona y que no solo depende de hacer unas oraciones para evitar la pereza o evitar la lujuria o evitar la avaricia, etc. Entonces, hay que tener en cuenta que cualquier solución rápida o mágica a los actos morales de la persona no va a tener eficacia, porque lo que se requiere es que la persona ponga en acción su voluntad, pida ayuda divina. No, lo que sí hay que decir que puede haber una comprensión correcta acerca de una consecuencia de los pecados de los ancestros. Me parece que esto es conveniente tenerlo en cuenta, saberlo y ver la manera de atajarlo. Quisiera hablar un poco sobre la cuestión de las maldiciones, claro, de los pactos y de las consagraciones diabólicas. Uh-huh. Pero antes de hablar de estos temas, que me parece son muy importantes, entender un poco la estructura de la realidad en que vivimos y luego ver la cuestión causa-efecto de acuerdo a las dimensiones de la realidad, porque me parece que en esto podemos instruir mucho a nuestro pueblo. Entonces, primero, sobre las dimensiones de la realidad. Sabemos que existen las cosas naturales en las que nosotros nos movemos. Todo lo que está en torno a nosotros es natural y todo lo natural tiene una sana autonomía porque Dios lo ha querido así, lo ha creado así, y entonces hay una sana autonomía de lo natural, que es la dimensión en la que vivimos. Ayuda una dimensión que es lo sobrenatural y que solo compete a Dios y que Dios nos lo comparte a través de su gracia santificante o su gracia actual y luego a través de
una pedagogía de acción ordinaria de lo sobrenatural en nosotros a través de inspiraciones, cuando nosotros oramos, hay una relación de lo sobrenatural con lo natural, íntima, fuerte, pero que es invisible a los sentidos. Y luego hay una acción de lo sobrenatural en lo natural, que son los milagros que Dios hace y que de alguna manera siempre somos testigos, ¿no?, de una curación que no tuvo una causa natural y que se realizó inmediatamente, etcétera. Además de la luz que Dios puede dar a unos médicos para que naturalmente los médicos puedan llevar a cabo curaciones del cuerpo. Bueno, pero además del ámbito natural y del ámbito sobrenatural, hay un ámbito que llamamos preternatural, que es el ámbito en el que se mueve el demonio y que es una criatura angélica, es un ser personal y que está ávido de tener relaciones personales y que quien quiere entrar en relaciones personales con el demonio, él está listo para brindárselas. Sobre todo lo que quiere es que las personas entren a su terreno, para que entrando en su terreno, él pueda dominarlas y pueda alejarlas de Dios, porque esto es lo primero que quiere, ¿no? Alejar a las personas de Dios para que las personas vivan en pecado mortal y mueran en pecado mortal y se condenen para toda la eternidad. Bueno, entonces, entendiendo esto, que hay 3 niveles en la realidad o 3 dimensiones de la realidad, lo natural, lo sobrenatural y lo preternatural, ahora quisiera explicar la cuestión de causa-efecto para que se entienda estos otros 3 temas que quisiera explicar brevemente. La cuestión de la causa-efecto. No hay efecto sin causa. Y puede haber efectos naturales con causas naturales. Y puede haber efectos naturales con causas preternaturales y efectos naturales con causas sobrenatural. Ejemplo, un milagro de una persona que se cura de un aneurisma inmediatamente, sin ninguna intervención médica, es el efecto de una causa sobrenatural. Quería poner como ejemplo las maldiciones. Digamos que hay 2 tipos de maldiciones. Una maldición directa que hace una persona sobre otra y una indirecta que le pide al demonio que dañe a otra persona. Y entonces, esto desgraciadamente tiene unas repercusiones y funciona, ¿no? Primero porque el demonio es un ser que existe, que actúa, es una persona espiritual, su naturaleza es angélica, tiene unas potencias muchísimo más elevadas que el ser humano y por tanto es capaz de interactuar con él espiritualmente e incluso físicamente. Las personas que se meten al territorio del demonio difícilmente las va a dejar salir porque es como un narcotraficante que una vez que consigue una plaza no la quiere dejar y va a luchar por tenerla y mantenerla con todo su poder. Y es un poder muchísimo, muy superior al poder humano. Por tanto, digamos que con el demonio no se juega. Quien se meta en su territorio puede quedar allí atrapado. Y si se mete pidiéndole que actúe a través de maldiciones, pues corre el riesgo, primero, de que el demonio la retenga allí a la persona y segundo, que haga efectivo lo que está pidiendo, porque es muy legalista y dice, tú me lo pediste, pues yo lo hago. Esto con respecto a las maldiciones. Y hay otras 2 cosas que me parece que es importante conocerlas. Es con respecto a los pactos. Hay personas que hacen pacto con el demonio. Y el pacto más grave es el que hacen con sangre incluso. La persona se sangra para decir que está firmando un papel con su propia sangre. Y el demonio eso se lo toma muy en serio. Pero además le pide a la persona que pague. Es decir, el pacto es yo te voy a dar. Ordinariamente le consigue a la persona cosas materiales
y le ofrece poder, placer y tener dinero, pero tú tienes que pagar. Y lo que le pide pagar a la persona es bastante serio y bastante grave. Es lo que se llama el precio del pacto. Y entonces una persona, haciendo un pacto con el demonio, puede dar como precio de pacto a un familiar. Y esto lo conocen bastante bien los exorcistas. Cómo es que hay personas que han sido precio de pacto y que el demonio, al tomarse en serio la parte que le toca por lo que él ha hecho, se lo cobra. Y en ese sentido, una persona puede dar como precio de pacto a un hijo o a un nieto, o incluso al fruto que aún no viene. Es como cuando una persona renta un terreno y va a sembrar allí unas vides y va a tener uvas y todavía no las siembra las vides ni nacen las uvas, pero ya son de esta persona esas uvas porque ese terreno ya es de ella. Y entonces así obra el demonio, ¿no? En ese sentido puede haber una consecuencia de generaciones a modo de precio de pacto, pero es muy distinto a la concepción que se tiene en lo que ya estuvimos explicando en la primera parte de la entrevista. Y segundo y último, que son las consagraciones. Consagrar es poner en las manos de otro algo, ¿no? Yo te lo dedico, lo pongo en tus manos, te lo doy. Y conocemos bien, por ejemplo, las consagraciones que la Iglesia ha promovido y que han promovido los santos, como San Luis María Griñón de Montfort, la consagración a la Virgen. O sea, yo me pongo en manos de la Virgen como un servidor, como un esclavo de la Virgen, porque yo quiero que ella sea mi señora y yo me consagro a ella. Bueno, pues desgraciadamente en contraposición están consagraciones al demonio, en donde las personas se consagran a sí mismas o pueden consagrar a otras, pero para que consagren a otras deben de tener potestad sobre las otras personas. Y esa potestad se la da naturalmente la generación, es decir, un padre tiene potestad sobre sus hijos, una madre tiene potestad sobre sus hijos, es una potestad natural, y esta potestad, digamos, se va perdiendo cuando el hijo va creciendo, cuando tiene conciencia, cuando es mayor de edad o definitivamente cuando se emancipa de la familia. Pero mientras tanto tiene esa potestad sobre el hijo y esa potestad le hace a la persona que pueda consagrarlo o a Dios o al demonio. El mismo bautismo, ¿no? En la iglesia conocemos consagraciones que son sacramentales, como es la consagración bautismal o como es la consagración de la confirmación o la consagración sacerdotal. Y luego hay otras consagraciones que no llegan al ámbito o al grado sacramental, pero que son consagraciones de tipo espiritual, en donde entra más la voluntad de la persona, la libertad, en el sentido de ponerse en las manos de Dios o de la Virgen. Pues desgraciadamente el demonio, que quiere imitar siempre todas las cosas de Dios, tiene este tipo de consagraciones, unas más superficiales y otras más a modo, por así decir, de los sacramentos, en donde entran estos cuestiones ya físicas y de ritos y derramamiento de sangre e incluso hasta asesinatos. O sea, el mundo diabólico, demoníaco es terrible. Y entonces hay que saber que existe todo esto, pero para un católico lo que tenemos que hacer es, una vez que sabemos que existe esto, no querer entrar nunca en terreno del demonio, y más bien siempre ponerse en el terreno de Dios. Y lo que me pone en el terreno de Dios es la gracia, son los sacramentos, y mi esfuerzo por crecer en las virtudes, ¿no? Porque sabemos que esos dos ámbitos son, por así decir, lo que constituye la santificación o la santidad de la persona. La santidad en su ser a través de la recepción de sacramentos y la santidad en su hacer a través del ejercicio de las virtudes. Y entonces, en este esfuerzo por tener la vida divina y por ejercitarse en las virtudes, la persona se mantiene en el territorio de Dios y evitando cualquier cosa que me lleve al terreno del demonio, podré siempre mantenerme libre
de las acechanzas más terribles que pudiera hacer el demonio sobre mí. De manera que podríamos hablar de estos dos tipos que dos modos en los que actúa el demonio, que se ve ya como algo de dominio general, ¿no? Un modo ordinario y un modo extraordinario. El modo ordinario, que es a través de la tentación, y que la lucha contra la acción ordinaria del demonio se da con la vida espiritual de la persona, recepción de sacramentos, ejercicio de virtudes, cumplimiento del propio deber, etcétera, y cumplimiento de los mandamientos y demás. Y luego el no entrar en terreno del demonio con acciones concretas o con tipos de pecados específicos que son los que meten a la persona en el terreno del demonio, y que son todos los pecados que van contra el primer mandamiento. Y entonces este esfuerzo del católico, del que quiere vivir su vida católica de modo elevado y que no se mete en estos pecados contra el primer mandamiento, digamos que está a salvo de todas estas acechanzas del demonio y puede evitarlas. Así es, padre, ha sido un gusto muy grande, la verdad que clarísimo. Bueno, para los que nos están viendo, ni pecados ancestrales, ni misas de sanación intergeneracional, todo eso no es católico, no es católico. Así que, como a veces decimos, que no te la cuenten, ¿no? Padre, le agradezco el tiempo. Si puede dejarnos su bendición para terminar. Con mucho gusto, Padre. El Señor esté con ustedes. Y con tu Dios espíritu. Todopoderoso los bendiga. María Santísima los cubra con su manto. Los santos ángeles los custodien. San Miguel Arcángel les ayuda en la lucha contra el maligno. Nuestros santos intercedan por ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Y que viva Cristo Rey y Santa María. Que viva Cristo Rey. Quedémonos con esas palabras tan contundentes, sabias, teológicas y evangélicas, ¿no? Quien está en gracia de Dios, o sea, quien busca la santidad del ser y la santidad del hacer, como dijo él, está Dios con él y dijo, no tiene que preocuparse de nada, está protegido. Así sea lo más terrible, dijo él esa palabra, ¿no? Así sean las acechanzas más terribles, o sea, las maldiciones más terribles, las conjuras más terribles, con sangre, con tal, que nos hayan utilizado como moneda de cambio para pagar un no sé qué. Yo he vivido todo esto a través de terceros, todo lo he vivido, incluso hasta a mí me han hecho no solo brujería, sino vudú hace años, en el año 80 y tantos, 90, pero no entró nada y se descubrió por casualidad porque era una empresa competidora de la que yo dirigía que no se sabía si era que estaban espiando o lo que sea y tal, resultó que estaban además haciendo esto y ni a María Victoria ni a mí nos entró nada. ¿Por qué? Pues porque estábamos en gracia de Dios. Y en el juicio mismo salió que no se estaba haciendo brujería de la normalita, no, habían contratado un vudú desde los expertos estos que vienen del África y tal. Bueno, cuando uno está en gracia de Dios, como bien dice el padre Rogelio Alcántara, viviendo los sacramentos, en gracia de Dios, no hay endija por donde entre, no tenemos ningún problema. Así hayamos sido incluso moneda de cambio por un ancestro nuestro que haya pagado al demonio con un hijo o con un nieto, que todas esas bobadas, entre comillas, existen. Da igual, porque lo que importa es lo que a Jesucristo le importó cuando llamó fue que la persona le dijera sí. El publicano pecador, que Mateo, el otro que no sé qué, le daba igual. Si le decía sí, Cristo dijo, he venido a hacerlo todo nuevo. Y lo hacía todo nuevo, en la persona y en la iglesia. Bueno, entonces, ahora vamos a ver, aquí sí no voy a presentar el currículum porque él sobra, estoy casi seguro que todos los que estamos aquí sabemos quién es Monseñor Munilla, con lo cual, pues, y además no me va a caber en una diapositiva. Entonces, unas palabras de Monseñor Munilla y vuelvo a hablar un poquito al final antes de darle la palabra a Ángela. Y entonces Judas Macabeo, ¿no? Pues al ver esto dice, por eso Judas Macabeo mandó hacer un sacrificio expiatorio
en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. O sea que se ora por los difuntos que uno percibe o entiende, bueno, o basta conocer la condición humana para saber que todos necesitamos purificación, ¿no? Se ora por los difuntos porque si tuviesen necesidad de purificación de algunos pecados, después de la muerte, esa purificación, nuestras oraciones, nuestro sacrificio expiatorio, dice, se ofrece por ellos para que queden purificados. Ahora, es obvio que detrás de esa crisis educativa o de esa crisis del entendimiento, de la concepción de la verdad de la vida, al mismo tiempo hay también una crisis afectiva. Yo recuerdo que faltando unos 5 meses para la llegada del Papa Francisco, me pareció oportuno completar esa reflexión, ¿no?, del Papa Benedicto sobre la emergencia educativa y la emergencia del relativismo, completarla también con la reflexión sobre la emergencia afectiva, que son dos cosas que van la una y la otra de la mano. Tan error sería pensar que el problema al que nos enfrentamos es meramente de educación de los ideales y de los conceptos, y que los aspectos afectivos son secundarios, como pensar que las ideas no mueven la vida, que son consideraciones abstractas y que lo único importante son los retos afectivos. No, las dos cosas caminan de la mano. Caminan de la mano. Hay dos emergencias, pues, educativa y afectiva, la del relativismo y la de la afectividad. Esas dos emergencias son la cara y la cruz de una misma moneda. Y creo que existe el riesgo de abordarlas sin entender que las dos tienen que ser abordadas al mismo tiempo. Entre nosotros existe ese riesgo. El doctor Sarrais ha dicho una cosa en su charla, que el drama actual está en la distorsión de la separación entre la razón y el corazón. Entonces parece que jugamos un poco al péndulo, o nos fijamos mucho en el aspecto, ¿no?, en el aspecto, digamos, de racional, o nos fijamos mucho en el aspecto afectivo. Y quizás vamos un poco pues, en esa ley del péndulo, dependiendo del momento histórico en el que nos desenvolvamos, fijándonos en el aspecto del relativismo o fijándonos en el aspecto de las heridas afectivas, ¿no? Y eso es un error. Hay que integrar, no hay que hacer una visión sesgada. Creo que lo que ha dicho el doctor Sarrais es cierto. Es un drama muy, muy grave contraponer lo racional y lo afectivo. Para mí, la gran herejía de nuestro tiempo es contraponer verdad y caridad. Hacer esa imagen falsa de que o tenemos que optar, ¿no?, por una verdad inmisericordia antipática, o por una caridad que en el fondo es un buenismo que no tiene nada que ver con la verdad. Yo creo que es la gran herejía de nuestro tiempo. Contraponer verdad y caridad, justicia y misericordia, etcétera, etcétera. Bien, por eso me parece que hablar de las heridas espirituales de nuestro tiempo supone ver las dos dimensiones. Las dos dimensiones. El Señor, al mismo tiempo que educa la mente, educa el corazón. Educando la mente, educa el corazón. Y educando el corazón, educa la mente. Me ha gustado esa referencia que ha hecho el Padre Abad en su charla, refiriéndose a la solemnidad del corazón de Jesús, que celebramos, ¿no?, el próximo viernes, esa referencia que ha hecho de cómo piensa el corazón de Cristo. ¿Sí? O sea, en el Evangelio, el corazón de Cristo no solo tiene afectos, también tiene una manera de ver desde el corazón de Cristo, ¿no? Acordaros que Jesús le reprendió con fuerza a Pedro cuando le dijo: tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Luego se trata de sentir según el corazón de Cristo, y para ello también es importante ver según los ojos de Cristo y juzgar según los criterios del Evangelio. Todo eso es inseparable. Es inseparable poder educar los afectos si no se educa al mismo tiempo la visión de la vida, la cosmovisión de la vida, ¿no? Sí, pensar según el corazón de Jesucristo. Bueno, dicho esto, creo que
estamos dentro de esa ley del péndulo a la que me refería, que a veces pues parece que en un momento determinado podíamos poner el acento únicamente en la batalla del relativismo, sin darnos cuenta de que hay unas heridas afectivas que son, pues para quien está inmerso en ellas, mucho más inmediatas que la batalla de las ideas. Para quien está padeciendo las heridas afectivas, las siente como mucho más inmediatas que la crisis del pensamiento, aunque no se da cuenta que detrás de sus heridas está lo otro. Quizás en esa ley del péndulo, en este momento, tenemos el riesgo de estar únicamente atentos a las heridas afectivas sin caer en cuenta de la crisis de pensamiento que están detrás de ellas. Y bueno, y por mucho que se enfatice y se enfatice, ¿no?, la importancia de la sinceridad de los afectos, etcétera, a ver, alguien dijo en plan de broma, pero creo que es una gran verdad, irás de cabeza si te manda el corazón. A ver, en esta vida uno va de cabeza como pretenda que sea el corazón el que mande. El corazón tiene que ser educado y tiene que ser integrado, ¿no? Integrado en esa visión. El corazón debe ser educado. Los afectos son importantes, aunque los veamos similares en nuestros ancestros, abuelos, tal, tendencias afectivas que nos hacen daño, etcétera, pero pueden ser educadas. Siguiendo al padre Rogelio, hay unas consecuencias naturales en nuestras neuronas que han de poder ser educadas. De hecho, en nuestra misión, lo que el Señor nos ha regalado, pero es que se lo ha regalado a toda la Iglesia, es que podamos, en este caso, apoyarnos en la psicología, reestructuración cognitiva, conductual, que es de lo que va a hablar ahora Angelita, podamos reestructurar lo físico, las consecuencias naturales que hayan podido llegarnos de tendencias hacia, pues, yo qué sé, pues una afectividad muy exagerada, una tendencia a la ludopatía, a las conductas compulsivas, a la ira, en fin. Todo eso se puede educar porque forma parte del terreno dentro de lo natural del sistema límbico, del corazón. En la parte espiritual no hay nada que hacer. Mi antepasado tuvo su pecado, tiene que pagar él por lo suyo, nosotros en todo caso podemos interceder por él para ayudarle a terminar de purificar, pero nada más. Yo tengo los míos, él tiene los suyos. Entonces, eso tiene que estar muy separado porque lo que se está haciendo es jugar con las emociones de la gente. La gente siente, entre comillas, necesidad de sacar fuera de sí la culpa de sus delitos, pecados, lo que sea. No, es que fue porque mi abuelo, porque tal, y voy a esa misa y entonces tal, y ya yo me lavo las manos y tal. Y yo, mi, y no estoy acudiendo a Dios, que es el que de verdad nos va a salvar. Entonces, tengamos en cuenta que todas estas técnicas que pudieron haber nacido con una buena intención, como medio, cuando eran, de alguna manera, algunas de ellas, un medio, vamos a ofrecer esta Santa Misa para que todos estos pecados comunes a nuestra familia, me acuerdo cuando iba el Papa Francisco recién nombrado Papa a Nápoles y se llevó la sede del sillón ahí en medio de la plaza donde estaban los más millonarios y poderosos de la mafia napolitana y les dijo que sus pecados estaban yendo de generación en generación, porque claro, pero no porque fuera una cosa como la que estamos hablando ahora, no, sino que es que en realidad el hijo y el nieto heredaban ese poder para seguir haciendo el daño como narcotraficantes, o sea, perdón, como mafia. Entonces, claro, cada uno es responsable de su pecado. Tenemos que ser conscientes de que nosotros no podemos echar balones fuera, sino mirar en nosotros y que con la gracia de Dios no solo nos va a ayudar a purificar y a rectificar, a buscar la santidad del ser, como decía el padre Rogelio, y la santidad del hacer, sino que también además, de paso, nos va a proteger. Como el Señor a nuestro carisma, a nosotros nos ha dado unas herramientas y unos medios para acompañar a las personas a vivir esa sanación desde Él,
centrada en Él, centrada en lo que Él nos ha dejado, que es el mandamiento del amor. Ángela es psicóloga, es nuestra directora académica y la responsable también del diplomado. Bueno, ¿qué nos propone entonces Jesucristo para vivir en Él esa sanación? Vemos que las personas están ávidas de sanación. El Señor ha querido, claro, sanar muchas personas a través de estos medios que Él nos ha dejado. Y uno de esos medios principales, uno de esos medios que el Señor desde el primer momento nos mostró, es asumir esa cruz personal. Y lo que Jesucristo nos dice entonces, para hacer frente a esa realidad que hablaba ahorita el padre Rogelio y también Carlos, esa realidad que claro que traemos consecuencias del mal, consecuencias de tomar decisiones desde el mal y consecuencias de que puede ser que nos han criado desde el mal, que genéticamente en lo natural, como bien se decía, pues hay esas consecuencias del mal. Podemos, por ejemplo, heredar una tendencia a la adicción, la tendencia como tal. Eso no quiere decir que necesariamente vamos a desarrollar nosotros ese comportamiento adictivo, pero sí podemos heredar esa tendencia, y si tenemos el contacto con digamos, esa sustancia o ese comportamiento, podemos siempre decidir si contactar con él, si asumirlo, si tomarlo o si simplemente dejarlo pasar. Siempre está la posibilidad de libertad. Entonces el Señor siempre nos hace esa pregunta dejándonos la libertad. Si alguno quiere venir en pos de mí, es decir, Él hace un llamado, como lo hizo inicialmente con los apóstoles y como lo ha hecho con cada uno de nosotros, un llamado donde dice, si quieres venir en pos de mí, hace esa invitación, pero después entonces nos dice, nos estructura, si me estás siguiendo, si me has dicho sí, entonces primero niégate a ti mismo, toma tu cruz de cada día y sígueme. Y ese niégate a ti mismo muchas veces tiene que ver con ese permitir que Dios sea Dios, con ese permitir que yo tengo unas circunstancias, un pasado, una historia. El negarme a mí mismo desde pronto, no querer siempre necesariamente ir como hacen ese tipo de técnicas, ir al pasado, tener que recordar ese momento, tener que siempre tener la raíz de todo para poder entonces sanarme para servirle al Señor. Esa no es la lógica de Él, la lógica es niégate a ti mismo, es decir, déjame actuar a mí, permíteme actuar a mí dentro de ti. Dice después, segundo, tome su cruz de cada día. Y el Señor es muy enfático en el presente, en este tome su cruz de cada día, es decir, abrace esas consecuencias que le pueden venir del pasado, tanto de mi propia actuación como la de mi familia. Abraza esas consecuencias y sígueme en imperativo, es decir, no lo pienses tanto, porque muchas veces lo que precisamente hacen este tipo de tendencias de las que hablaba Carlos es que estemos como detrás de la mosquita que va acá rondando y puede estar rondando toda la vida, o sea, que estemos tal vez tratando de sacar situaciones del pasado, encontrar raíces de nuestros comportamientos actuales en el pasado, querernos quitar la ansiedad, la depresión, o incluso cosas más loables como querer realmente verme digno frente al Señor, porque a veces incluso son ese tipo de cosas que parecen muy buenas, pero que en el fondo no se basan en la realidad desde Dios, porque para Dios realmente Él nos ama incondicionalmente desde el momento presente en que nosotros queramos seguir. Entonces, cuando Él dice sígueme, eso nos muestra que Él nos sigue llamando en este momento a cada uno de nosotros, como llamó en ese momento a los discípulos,
como llama cada persona. Él sigue haciendo ese mismo llamado, que es muy puntual y que no nos exige en ningún momento pues ir al pasado. Eso en esta parte del Evangelio nos especifica ahí en Mateo 16:24, que lo que acá importa y que lo que realmente nos va a ayudar a acercarnos a Él y por tanto a sanarnos, son dos cosas esenciales, y es responsabilizarnos de nuestra propia vida frente a Él, asumir esas consecuencias del pasado, del presente, asumirlas y abrazarlas, vivirlas desde Él, y entender que somos libres de hacerlo o no, que somos libres de buscar alternativas desde Él, o a veces buscar alternativas en otros sitios. Hoy en día hay muchas alternativas. Nos ofrecen alternativas en todas partes, tanto que hoy por hoy nosotros podemos ir a buscar alternativas como si estuviéramos en un supermercado, cogiendo, no sé, hoy quiero ser así, hoy quiero tener esto, hoy me gustaría sentirme así, entonces vamos y cogemos como lo que necesitamos. Esa es la visión que nos está vendiendo el mundo, y que muchas veces estas tendencias también nos venden de, ¿quieres sanarte de esto? Entonces búscalo acá, ya después quiero sanarme de otra cosa, entonces búscalo acá. Pero si somos realmente conscientes, el Señor nos planteó este camino que es muy concreto y que claro que implica renuncia, implica disminuir yo para que aumente Él, disminuir lo que yo quiero para que aumente el reino de Él, la salvación de las almas, tomar una cruz personal, que muchas veces, como ya he dicho reiterativamente, son esas consecuencias del pasado, las consecuencias de mis acciones, las consecuencias de otras acciones, las consecuencias incluso sí, genéticamente, las consecuencias del tatarabuelo, etc. Entonces dice acá, las respuestas están ahí desde que Jesucristo personalmente las transmitió. Es decir, Jesucristo hace más de 2000 años nos ha dado la respuesta de cómo llenarnos de Él, que al final esa es la sanación, vaciarnos de nosotros mismos para permitir que el reino de Él crezca, que la salvación de las almas sea el centro de nuestra acción diaria, de nuestra toma de decisiones, asumiendo que somos responsables y libres en ese día a día para decirle sí, si quiero colaborar con tu plan. Pero el ser humano sigue buscando y en medio de la búsqueda se pierde. Entonces ahí volvemos a lo que hablamos ahorita, y es que muchas veces se nos pone como enfoque muchas cosas. Puede ser una enfermedad física, mental, puede ser un trauma que pensamos que, bueno, un abuso, una imposibilidad que debemos de perdonar. Muchas veces se nos ponen muchas cosas de frente que pensamos que así no podemos seguir al Señor, o que pensamos que pues que eso obstaculiza que realmente nos encontremos con Él. Pero lo que Él nos está diciendo es que lo único que quiere es que libremente le digamos sí y que nos responsabilicemos de nuestra vida de cara a ese sí. La sanación entonces, desde lo que el Señor nos ha transmitido, se da a través de vivir en el presente ese mandamiento del amor. El presente, pues como bien el Señor nos mostraba a través de ese pasaje de la cruz, para Él siempre nos dice, toma tu cruz de cada día. Él siempre nos vuelve y nos traslada y nos enfoca nuevamente en el presente, hoy. Si ayer cometiste un montón de pecados, o tus abuelos, o tu madre cometió un montón de pecados, pues ¿qué puedes hacer si eso te influye de alguna manera? En el presente, abrazarlos, pues abrazar esa cruz, no el pecado, abrazar esa cruz que me queda como consecuencia, y llevándola, haciéndome responsable de ella, buscando en lo que el Señor me muestra, pues esas causas y en lo que los pueda encontrar, porque a veces también puede haber una tendencia a buscar causas de todo, pensando que esa es la manera en que yo me voy a sanar.
Y lo que termino haciendo es convirtiendo esa sanación pues en un fin en sí misma, no en un medio, sino que ya digamos me tengo que sanar de todo. Si me duele el pie, tengo que buscar sanación. No es que buscar obviamente sanación esté mal, pero que si eso siempre me hace figura, al final eso me está tapando la posibilidad de ver desde Dios esa realidad del presente. Aceptando e integrando la propia realidad y la propia historia desde Dios, nosotros por eso acompañamos y recomendamos también esos documentos de Jacques Philippe, donde precisamente él habla de la importancia de esa aceptación de la historia, de ese poder mirarse con los ojos de Dios, de ese poder asumir el presente desde Dios. Cuando nosotros ya hemos intentado aceptar el presente, como mirándonos con los ojos de Dios. Por eso acá siempre lo primero que hacemos es precisamente dejarnos amar por Dios, dejarnos mirar por Dios. Cuando experimentamos que Dios nos ama como si fuéramos la única persona que existe, y que Dios quiere sacar de nosotros esa posibilidad de servirle, que quiere hacernos mejor para servirle. En ese momento se abre esa posibilidad de mirar con los ojos de Dios, de darle ese espacio a Dios para que Él sea en mí y nace como esa semilla de esa conversión y arrepentimiento, porque debe partir de ahí, o sea, porque en realidad ese trabajo de sanación que el Señor quiere hacer en nosotros siempre nos debe llevar a amar lo del reino, amar pues la conversión y el arrepentimiento para poder ser vehículos de su proyecto de salvación, de su plan de salvación. En ese momento de conversión y arrepentimiento, en ese mismo instante, en el presente, empezamos a intentar caminar, a caminar en santidad, es decir, en gracia de Dios, facilitando la salvación de las almas. Y viviendo en coherencia con el mandamiento del amor. Ya hemos hablado mucho de eso, de cómo realmente si en el presente nuestros valores y nuestras acciones se encaminan a facilitar la salvación de almas, como consecuencia, pues no solamente estamos ayudando al otro a sanar, porque también lo estamos haciendo, sino que nos estamos sanando nosotros mismos. Y yo creo que realmente esto que sigue, que es la humildad y la acción de gracias, pues ya todos conocemos la acción de gracias. Cuando una persona llega a ese estado de humildad donde se identifica con María, con ese magnífica, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Es decir, cuando puede hacer referencia a todo lo bueno que sucede en ella, porque es un don de Dios, porque es una entrega de Dios, cuando ya no le exige nada a Dios, cuando deja a Dios ser Dios y se permite simplemente recibir y dar de eso que se recibe para que otro se salve y también obviamente para que la propia persona se salve. Cuando hay esa humildad en el corazón, en la mente, en el alma, pues la persona empieza a experimentar como consecuencia esa sanación. Y además sirve de vehículo para que otros también la experimenten. Bueno, entonces, según lo que hemos dicho, el mandamiento del amor entonces se vuelve el enfoque. Ahora me voy a referir más a cuando acompañamos a otras personas a experimentar esa sanación. Cómo nosotros como facilitadores de que esa persona experimente el amor de Dios, siempre vamos a tener como enfoque ese mandamiento del amor. Es decir, que se pueda primero dejarse amar por Dios, experimentar ese amor sobrenatural, ese amor que llena cada parte de la vida y de la historia. Experimentar ese amor para poder después compartir ese amor con los demás e incluso amarse a sí mismo. Es realmente así como se da la sanación en la psicología. Vamos a ver muchas técnicas, teorías, por ejemplo, para hacer que la persona se ame más a sí misma
y que como consecuencia tenga también una relación adecuada con los demás. Pero obviamente no se menciona a Dios, la verdad, y la verdadera sanación de nuestra relación con nosotros mismos y con los demás está en la sanación de nuestra relación con Dios, es decir, está en mirarle a Él, está en centrarnos en lo que Él quiere de nosotros, está en centrarnos en ese mandamiento del amor que es amar a Dios con todo el corazón, la parte emocional, el sistema límbico, con toda la mente, con ese lóbulo prefrontal, esa parte neuronal y con toda el alma, que es esa posibilidad de comunicar, que nos comunica diariamente con Él, de poder contactar con Él en la oración, etc. Entonces, cuando ya ponemos a Dios en su lugar, en ese palo que aparece ahí en esa cruz vertical, nosotros abajo amando a Dios hacia arriba, pues Él nos regresa su amor, lo experimentamos y ya entonces lo podemos compartir también horizontalmente, compartirlo con los demás y también experimentarlo nosotros mismos. En eso consiste la sanación desde Dios, que supera todos los límites que hay en la sanación desde la psicología o desde las constelaciones familiares, que al final o desde las sanaciones intergeneracionales, que al final todo eso, pues, como ya hemos visto, parte de un engaño. Las personas están ávidas de sanación y pues acuden a lo que le dicen que es lo que los va a sanar. Y el enemigo lo sabe, el enemigo aprovecha esa sed que tenemos incluso de encuentro con Dios, de un encuentro más sincero y auténtico, porque la intención siempre seguramente es de búsqueda de Dios, una búsqueda real, pero que se busca tal vez donde Dios está, donde hay una propuesta de engaño. El mandamiento del amor es el enfoque y fin de cualquier carisma. Esto es muy importante porque si bien el Señor a nosotros específicamente nos dio en este carisma mostrar, evidenciar ese mandamiento del amor, es verdad que cualquier carisma en la iglesia, pues su hilo conductor debe ser ese mandamiento del amor, ese mandamiento del que hablábamos ahorita. Porque, es decir, o sea, la iglesia para aprobar un carisma tiene que evaluar que realmente sea coherente con el evangelio, con las enseñanzas de los padres de la iglesia, con la tradición católica. Entonces, claro que si existe un carisma, y no es que un carisma esté mejor o peor, no sé qué, son maneras diferentes y medios diferentes de vivir el mandamiento del amor para facilitar la salvación de las almas. Si hay un carisma que nosotros vemos que definitivamente no está viviendo desde el mandamiento del amor, pues puede ser un carisma que ha perdido esa esencia, esa savia que le alimenta, que es el mismo Cristo, porque definitivamente el mandamiento del amor, vivir el mandamiento del amor es vivir el ejemplo, el referente que Cristo nos dejó. ¿Para qué vino Él? Para que pudiéramos llegar al cielo, para que pudiéramos pues acceder al reino. ¿Y cómo lo hizo? A través de esa cruz, que es lo que también nos pide a nosotros. Asuman la parte de ustedes para poder construir, para poder que me ayuden realmente a que más almas, a que más almas vayan al cielo y así se aumente también la gloria de Dios. Entonces, es muy importante saber eso, que cualquier carisma que nosotros veamos, pues no sé, el monasterio de la Visitación, el monasterio de las Clarisas, Legionarios de Cristo, bueno, cualquier institución de la iglesia que tenga un carisma específico, siempre debe estar alimentado por esa savia que es el mandamiento del amor, que es ese culmen de poner a Dios como centro y a través de Dios y a través de ese amor de Dios, ejercitar ese plan de ayudarle a salvar almas. Hay unas sanaciones que se dan directamente a través del mandamiento del amor y con eso quiere decir que hay personas que ni siquiera, por ejemplo, conocen a los misioneros o que o sea, no pertenecen ni siquiera a ningún carisma específico, pero que van a una adoración eucarística y tienen el corazón en gracia tan preparado desde el amor a Dios, recibiendo también el amor de Dios y viviendo con los hermanos el amor de Dios, que el Señor, pues, el Señor puede hacer una sanación, ahí la hace, de hecho, pues tenemos muchos testimonios que hemos visto que el Señor puede sanar, de hecho lo hace,
sana esa persona, pero porque en su corazón estaba preparada para vivir esa sanación desde el mandamiento del amor. Y no necesariamente pues tiene que ser porque haya una misa de sanación o porque haya una acción externa ahí presente para que esto suceda. Y sanación indirecta que le lleva al mandamiento del amor. Pues vemos también, o sea, por ejemplo, acá tenemos testimonios de personas que nos piden oración y por una cirugía o por una enfermedad y vemos que el Señor hace milagros, hace un milagro, pero el objetivo del Señor de hacer este milagro siempre es que le lleve a vivir plenamente ese mandamiento del amor, que le motive y le llame a vivir en él, porque al final eso era lo que pasaba también con los primeros cristianos, con los apóstoles, que ellos, el Señor les daba, a través de ellos, obraba pues sanaciones del cuerpo, de la mente, exorcismos, había demonios que salían de las personas, pero el Señor siempre, incluso Él lo hizo personalmente, pero el Señor siempre lo hizo advirtiendo que lo más importante de eso era que no se pecara más. Es decir, la sanación real llegaba cuando Jesús daba esas palabras de anda y no peques más. Porque ese es el objetivo realmente por el que el Señor pues hace este tipo de sanaciones, y es porque puede ser un medio para que la persona se acerque de manera auténtica a Él y viva en el presente el mandamiento del amor. Los medios y el fin debe ser único. Y el fin último es poder vivir en la plenitud con Dios. Ese es el fin último, adorando a Dios, dando gloria a Dios, aumentando ese reino de Dios. El único que nos puede ordenar afectiva, volitiva e intelectualmente, que es lo que Carlos ahorita decía y que también yo lo mencionaba, es Dios. No hay una técnica, no hay una comunidad, no hay una persona que pueda hacer que yo integre mis partes, pues por decir rotas, mis traumas, mis heridas afectivas. El único que puede hacer realmente eso es Dios. Y dice, Jesús estaba enamorado de su Padre, su voluntad lo marcó. Y decía, yo hago siempre lo que le agrada, refiriéndose a la voluntad de su Padre. Si Jesús hacía esto, incluso nos dice en un pasaje, yo he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre, y esta es la voluntad de mi Padre, que ninguno de estos que Él me ha dado se pierda. Pues entendemos que la sanación se da cuando nosotros nos identificamos con esa voluntad del Padre que vino a ser Jesucristo, nos identificamos con Cristo en lo que Él piensa, siente y hace, pues es una gracia de Él, pero nosotros tenemos que tener ese deseo y libremente buscarle para que realmente Él pueda actuar en nosotros para ayudarle a aumentar la gloria de Dios a través de la salvación de muchas almas. Todo el que cumple la voluntad de mi Padre Celestial, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Es decir, podemos decir que somos hermanos de Jesucristo si estamos intentando vivir desde ese ejemplo que Él nos dio. Entonces vemos que pues para hacer la voluntad de Dios tenemos muchos medios y lo ideal obviamente que cada uno de nosotros esté frecuentando pues varios de estos medios, sobre todo estos medios que son espirituales, la oración diaria. Es la única manera de que el Señor pueda actuar también, o sea, es una de esas maneras, uno de esos medios, pero pues sin oración difícilmente vamos a poder tener ese encuentro diario con Dios en el que Él vaya transformándonos el corazón, igual sin confesión, igual sin Eucaristía, sin la Santísima Virgen, que es la que siempre intercede para que podamos estar más cerca de Él. Pero además dentro del carisma tenemos otros medios que son esa parte de la psicología que el Señor permite después de que el alma, en el momento en que un alma quiere y anhela vivir en Él, que podamos acompañarle pues a que las ataduras, entre comillas, las faltas de libertad, esas consecuencias que hay y que aunque ella quiere, le dificultan llevar a cabo el plan de Dios, pues que podamos ayudarle, si al final es Dios el que con su gracia
pues les da la posibilidad de vivir ese presente en él. Entonces tenemos la reestructuración cognitiva conductual, el método socrático, a través de preguntas llevarle a pensarse a esa persona cómo ve Dios esa situación, cómo ve Dios cada alternativa, qué pensaría Dios con respecto a algo que está haciendo, cómo le ve Dios eh, con ojos de misericordia y amor. Entonces, hay muchas, porque hay varias herramientas que utilizamos de la psicología, haciendo énfasis en esta reestructuración cognitiva y conductual, pero que siempre las utilizamos al servicio de esa voluntad de Dios, de ese plan de Dios. Entonces, la sanación desde Dios, de estas tres dimensiones, que hemos hablado, esa dimensión corporal que incluye ese sistema límbico, esa dimensión psicológica que incluye ese lóbulo prefrontal, y esa sanación espiritual que está hablando del alma. Pues la que debe guiar e integrar ese proceso de sanación es la sanación espiritual desde ese mandamiento del amor, como ya lo hemos descrito. Porque el alma, como bien decía Carlos ahora, o sea, los pecados no se heredan. Entonces, el alma, aunque como bien decía acá, aunque el alma unida a Dios puede decidir desde el mandamiento del amor, aunque haya una mente o un cuerpo enfermo. Muchas veces, como yo decía ahorita, pensamos que nos tenemos que sanar para poderle servir a Dios. Pero resulta que nuestra alma nos puede ayudar a decidir desde el mandamiento del amor, es decir, a servir a Dios, a sus almas. En el momento en que nosotros ya estamos caminando en intentar servirle, como consecuencia, pues a nivel neuronal, emocional, mental, también hay un cambio, es decir, hay una sanación, pero es consecuencia de. ¿Cómo aplicar la psicología al servicio del plan de Dios? Bueno, pues entonces orientando las técnicas según el plan de Dios, es decir, como ya había dicho, asumiendo que lo importante es que la persona se enfoque en que Dios es el que está ahí acompañándole y que la persona intente realmente mirarle a Él. Porque puede ser que aunque Dios siempre está con esa persona no ha volteado a ver la alternativa de Dios, no le ha volteado a ver a Él, no está realmente con Él. ¿Qué le conduce a esa persona a Dios? Bueno, eso es muy amplio porque cada persona pues vemos que tal vez puede acercarle más a Dios. Pero por poner un ejemplo, hay una persona que me decía hace un tiempo que como tuvo una educación donde la fe veía a Dios como un castigador, entonces no era capaz como de acercarse directamente a Jesús o a Dios, sino que a través de la Virgen María, que le habían inculcado mucho la devoción a la Virgen María, pues que se acercaba a Él, porque le daba miedo acercarse a Dios directamente. Entonces yo simplemente le dije, pídele a la Virgen que te lleve a Él. O sea, es como aprovechar lo que es familiar para esa persona para conducirle realmente a que mire a Cristo, que no se quede en esos medios. Y bueno, ¿cómo puedo acompañar a ver desde Dios? Como ya lo decíamos con las preguntas. En general, pues ya hemos hablado mucho de cómo acompañarle a ver desde Dios. Y algo muy importante es que la persona debe poner los medios para que la gracia de Dios actúe. Y al principio también hablábamos sobre eso. Y es que siempre hay una responsabilidad personal de poner esos 5 panes y 2 peces. El Señor por eso dice, si quieres, entonces ponme unos medios, porque como bien veíamos en este tipo de sanación intergeneracional, etcétera, pues es como que hay algo del pasado que como no tengo una implicación directa, solo que me afecta, pero no puedo hacer nada, entonces tengo que ir a la misa o al rosario o a la oración, pero realmente no hay unos medios concretos. Y en este proceso de sanación desde los misioneros urbanos de Jesucristo, el Señor nos muestra que la persona debe poner unos medios que a veces obviamente le cueste, que nosotros le acompañamos y le acompañamos y le acompañamos,
intentando hacerlo como lo haría Jesucristo hasta que empiece a poner medios, pero siempre debe haber medios, porque de lo contrario, pues es que el Señor asume que no hay una libertad del lado de Él. O sea, si yo digo, sí creo, Señor, pero no voy a hacer nada, sí creo, pero no voy a hacer nada, es como si le estuviera diciendo al final. Al final, pues, es un creer desde la mente, pero si no llega a la acción, pues realmente no puede transformar nada. ¿Cómo saber si un medio se convirtió en un fin? Dios nos invita a elegir la buena alternativa sin pensar en el costo. El enemigo nos mueve a ir de acuerdo a los medios. No te va a costar mucho, te conviene elegirlo. Elegir lo mejor no necesariamente es lo que nos conviene estratégicamente hablando. Generalmente elegimos lo que nos conviene según nuestra apetencia, no lo que Dios quiere y por tanto nos conviene realmente. Por eso puede discernir solamente quien es adulto en la fe, pues solo una fe adulta y madura nos proporciona el criterio para discernir entre verdad y falsedad, entre engaño y sinceridad. Eso nos dice Amadeo Shenshini en 2020, citando a Joseph. Es muy importante el discernimiento, y eso fue lo que el Señor nos dejó pues, a través del carisma de los misioneros. Y es poder discernir qué de estas tendencias realmente están llegando a ese enfoque de amar a Cristo, de vivir en Cristo, a ejemplo de Cristo, o que simplemente está moviéndonos emociones, nos sentimos bien, nos gusta. Porque muchas veces lo que el Señor nos pide cuesta esa cruz que Él, por eso nos dice, si alguno quiere venir, entonces niéguese a sí mismo, porque nos lo pone como primera condición, digamos, de alguna manera, es porque Él sabe que, pues, que nos están bombardeando por todos lados de un montón de alternativas diferentes, y que hay un querer, hay una emoción, una afectividad que tal vez quiera refugiarse en todas esas alternativas, pero entonces la alternativa de Él siempre es invitarnos, pero mostrándonos que hay una renuncia, que implica una renuncia. Pero esto es como para pues, simplemente diferenciar que muchas veces nos llegan alternativas que vienen pues como en las situaciones concretas, que vienen de la voluntad de Dios, y hablando pues de ese tema de la sanación, de esas propuestas también, que vienen de la voluntad de Dios y otras que vienen de la tentación, del enemigo. La voluntad de Dios siempre, pues siempre nos vienen esas alternativas de Dios. Las de la tentación vienen del enemigo. Desde la voluntad de Dios, pues pende todo bien. De la voluntad del enemigo pende todo el mal. De la voluntad de Dios, la voluntad de Dios se cimienta siempre en la verdad, y la voluntad del enemigo se cimienta siempre en el engaño. La voluntad de Dios siempre busca el mayor bien para el alma, y eso es muy importante. De esas alternativas que podamos discernir y elegir, ¿cuál implica un mayor bien para el alma? Y en la tentación busca un menor bien. Dentro de la iglesia generalmente vamos a encontrar bienes en todas estas propuestas que hay, porque no es que no haya un bien, solo que ese bien es menor. Ese bien no es acorde a lo que Dios quiere hacer en las almas a través de esto. Muchas veces vamos a encontrar situaciones donde elegimos ese bien menor y olvidamos el bien mayor. La voluntad de Dios siempre busca los bienes celestiales, y la de la tentación busca los bienes terrenales, es decir, solamente hasta el techo de la curación física, emocional, etcétera, sin pensar necesariamente en la salvación de las almas. La voluntad de Dios siempre acrecienta las virtudes teologales, es decir, la fe, la esperanza y la caridad. En cambio, la tentación aumenta el temor, la desesperanza y el egoísmo. La voluntad de Dios facilita la salvación de las almas. La tentación, como bien sabemos, dificulta y obstaculiza la salvación de las almas. En definitiva, ya sabemos que si cumplimos el mandamiento del amor, cumplimos la voluntad del Padre, que es que ninguno de estos se pierda. Si cumplimos la voluntad de Dios, el mandamiento del amor, amando la salvación del prójimo como la de nosotros mismos, en cada decisión, en el trabajo, en la pareja, en el hogar, con los vecinos, etc.,
será porque nos estamos vaciando de nuestra voluntad para llenarnos de Él. Él entra, sana, deja el interior impoluto y a través de nosotros va a ese prójimo. No necesitamos más. Aquí vivimos ese milagro todos los días. Y no estoy exagerando. Aquí se vivió ese milagro esta mañana, ayer se vivió otro milagro parecido por la noche, ayer por la mañana hubo otro. O sea, sanaciones hay así. El de ayer, por ejemplo, es alguien que ha pasado durante 1 año y medio por 3 psiquiatras y 4 psicólogos. Y entendió esto y hubo una sanación. El enemigo nos está haciendo creer que hay otro tipo de sanaciones que no están en la Biblia y que tienen unas componendas. Nos hace olvidarnos de Dios para fijarnos en ese medio. No nos dejemos engañar. La sanación la tenemos donde siempre. Eso sí, tenemos que trabajar para el Señor, decirle, Señor, aquí cuenta conmigo, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Estar en gracia de Dios. Si estamos en gracia de Dios, estamos protegidos de cualquier brujería, vudú, lo que sea, acechanza, en fin, todo, estamos protegidos y estamos sanos. Él nos permite una cruz que nos la hace llevadera y ligera y una carga y que además nos da el resto por añadidura. Mirad aquí un momento. Recordemos siempre, si rompemos el techo para los procesos de toma de decisión nuestros, de las responsabilidades, de la gestión de nuestras emociones, ahí está todo lo que hayamos heredado. Todos hemos heredado, claro. Ahí está todo lo que hemos heredado, todo lo que hemos aprendido también, todo lo que hemos pecado. Aquí está, en la gestión de las emociones, en las prioridades, en lo que descartemos, para ofrecer en la cruz al Señor. Y rompemos el techo para que Dios empape todos nuestros procesos de toma de decisión, sanamos. ¿Por qué? Porque estaremos cumpliendo su voluntad. Estaremos en gracia de Dios. Solamente Adelante. quería decirle al Señor que muchas gracias porque las cosas del Señor son simples y nosotros nos las complicamos. La mejor sanación es el encuentro directo con el Señor. La mejor sanación es entender que si nos apersonamos de nuestra propia vida para decirle al Señor, ayúdanos a cumplir tu voluntad y no la mía, y que me ayudes a entender de que donde me pongan un montón de esquemas y de tareas y de cosas que hacer, el Señor no nos quiere enredar. El Señor solamente quiere que acudamos a Él como siempre está, a un clic de la oración, a un clic de la conversión, a un clic de mi examen de conciencia, a un clic de entender que lo que hay en mi familia viene todo, depende de mi sí para decirle, Señor, quiero hacer tu voluntad y no, como decías ahora que explicabas, o sea, no es cargar con un pasado porque lo estoy heredando, porque me está lucrando, porque muchas cosas, sino que yo puedo a un clic con el Señor decirle gracias y de tu mano yo puedo, ¿cierto? Entonces las cosas del Señor son así de sencillas. Yo en estos días le decía así a alguien que hablábamos algo del tema, yo decía es que donde nos inviten que a cosas de sanación, de que tenemos que hacer paso 1, paso 2, la vela 1, la vela 2, hacer el árbol genealógico y determinar entonces desde mis ancestros desde cuándo viene la separación, entonces yo no me voy a poder separar así me estén golpeando porque es que tengo que romper con eso, o sea, una cantidad de cosas. No, el Señor no nos quiere así de complicados, el Señor solamente nos quiere de la mano directa de Él por medio de la Santísima Virgen María y con la intercesión también de tantos santos patronos que nos pone a nosotros. Te damos gracias, Señor, por tantísimos beneficios, a ti, que vives, que reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Que las almas de los fieles difuntos, especialmente las de aquellas que no tienen a nadie que interceda por ellas, que seguramente todos tendremos en nuestro entorno. También las de nuestros seres queridos, obviamente, misioneros urbanos de Jesucristo, fallecidos, que estén purificando poco a poco, cada día estén cada vez más cerca del Señor y finalmente descansen en su paz. Amén. 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 Por María. Quédate con nosotros, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.